¿Qué tal y bienvenidos? Oigan, hoy vamos a tener un episodio como que supremamente diferente. Vamos a hablar de ciberseguridad, pero para eso vamos a tener un invitado especial, superestrella en el tema de ciberseguridad. ¿Qué tal, Levi? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Levi, eres un experto en ciberseguridad, forma parte del EC Council y ahorita nos platicas un poquito qué es. Tiene, yo creo que más de 20 años, si no me equivoco, perteneciendo a EC Council y hoy en día pues tiene bastantes prácticas, muchísima experiencia y muchas aventuras que nos va a comentar con respecto a la ciberseguridad y su implementación y sus consecuencias de una implementación en las empresas porque está trabajando con ITSEC. Entonces, ¿por qué no empezamos con el principio? Levi, cuéntanos un poquito tu versión de la historia profesional en cuanto a lo que se relaciona con ciberseguridad. Y nos vas platicando incluso, ¿sabes qué? Cómo ha sentido que ha cambiado esta percepción de ciberseguridad en general, ¿no? En México, que eso es donde estás haciendo la mayor parte de tus proyectos. Ok, sí, claro que sí, mucho gusto. Sí, como bien mencionas, soy co-founder de una empresa que se llama ITSEC, la cual somos socios de negocio con EC Council y también soy instructor de EC Council ya desde hace bastantes años, por lo tanto, pues la mayoría de mis certificaciones son de EC Council, ¿no? Que ya pues sí son como unos pioneros en temas de certificación y de las más importantes también en el medio, ¿no? De eso por una parte y por la otra, soy consultor en temas de ciberseguridad, pero temas enfocados a lo que realmente tiene que ver con ciberseguridad y no tanto enfocándonos a un tema de un producto. No veámoslo desde el punto de vista de ciberseguridad porque vendo un firewall, porque vendo un IDS, un IPS o alguna solución de software, ¿no? Sin decir marcas, ¿no? Entonces, todo lo que engloba el tema de la ciberseguridad, ¿vale? Todo temas que van desde temas de pruebas de penetración, análisis de vulnerabilidades, respuesta a incidentes, análisis forense, monitoreo, SOC, inteligencia de amenazas, threat hunting, etcétera, ¿no? Todo eso es lo que nosotros vemos. Pero también has tenido, si no me equivoco, participación o has trabajado en proyectos en gobierno, te has sido speaker en eventos como Campus Party y bueno, y por la parte que sí nos comentaste de que ahorita estás en el sector privado, ¿no? Así es, sí, hemos trabajado con diferentes entes de gobierno, de relaciones exteriores, hemos trabajado para Policía Cibernética del Estado de México, de Baja California Sur, de la Paz en específico, ponente en diferentes eventos, uno de ellos es Campus, y hay otros más enfocados en temas de ciberseguridad, por ejemplo, uno de ellos es B-Sites, que se hace pues en muchísimos países y hay una versión para Latinoamérica. Me ha tocado ser ponente también en el Congreso de B-Sites en Colombia. De hecho, también, Manuel, tiene mucho énfasis en que también Levi ha sido galardonado varias veces dentro del círculo de la excelencia de los mejores de consultores, instructores de EC Council, ¿no? Levi. Así es, sí, en el 2017, 19 y el año pasado, 2022, recibimos ese galardón por parte de EC Council. Ahí le estamos ayudando a Levi, le estamos echando flores, porque también hay aquí en mis notas tengo algo de la UNAM. Ah, sí, también fui profesor. Bueno, ando ahí dando clases para la UNAM, la Facultad de Contaduría y Administración, ahí recae la licenciatura en informática. Entonces, una certificación precisamente de EC Council, de Ethical Hacker, se imparte en esta facultad como materia optativa. Por lo tanto, si no la acreditan, pues no salen de la licenciatura, ¿no? Entonces damos allá por allá también clases. Fíjate qué importante ha sido toda esta transición de la informática a niveles de que ya se están impartiendo todo este tipo de temas o de materias que han sido introducidos a las universidades, ¿no? Precisamente para realizar como que todo ese cambio de chip de qué es lo que va más allá de la seguridad, el por qué sí, el por qué no y cómo sí, cómo no. Obviamente, pues todo el nivel preventivo que tienen que llevar esta parte, ¿no? Sí, sí, así es. Ya hay varias universidades, tanto públicas como privadas, que meten ese tipo de materias, ya sea en licenciatura o incluso muchas ya tienen también temas de maestría, ¿no? Entonces, la mayoría sigue estando como que muy básico, pero por algo se empieza, ¿no? Entonces ya Claro. ya dieron esos primeros pasos y ahí siguen. En tu caso, ¿cuál fue como que la que tú recuerdes? Lo que primero te llamó la atención de ciberseguridad, o sea, ¿por qué dijiste, oye, esto es algo que me interesa aprender más y desarrollar? Bueno, eso fue en la universidad, cuando estábamos ahí en los laboratorios de la universidad y podía ponerme a capturar conversaciones y restablecerlas, armar. Ya empezamos a hacer travesuras. Sí, entonces Poniendo el desorden. sí, entonces eso me llamó mucho la atención, ¿no? El cómo, por qué podía hacer eso, ¿no? Entonces te metes a investigar y ya encuentras el por qué, o sea, no solamente hacerlo, sino el por qué lo podías hacer o mandar mensajes a las pantallas de tus compañeros. Y ya en el ámbito laboral, por ejemplo, trabajaba para una compañía de telefonía y ellos mandaban pedir todas sus piezas a Francia y era muy costoso, ¿no? Entonces yo dije, ¿pero por qué? Si para mí es algo como lo que utiliza una computadora, ¿no? Entonces me di cuenta que haciendo ciertos cambios ahí en el hardware podía utilizar hardware de una computadora al hardware
del PBX, ¿no? Entonces, y ahorrándote una cantidad de dinero impresionante. Eso fue lo que me empezó a impulsar a meter un poquito más en esto. Ya. Y así que tú te acuerdes ahorita como que cuáles fueron algunas de las situaciones en donde te hayas dicho, oye, esto está súper interesante, súper apasionante. Y digamos que dentro de tu historial, ¿cuáles son los que nos puedes decir? Estos son 2 o 3 situaciones o proyectos de los que mayor satisfacción me han generado y que me hacen decir, oye, pues es que ciberseguridad definitivamente no cabe duda de lo mío. Bueno, primero empecé, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con seguridad ofensiva, el pentest y vulnerabilidades, era el hacking, ¿no? Que le llaman. Te impresiona mucho cuando logras tu primera intrusión, ¿no? Cuando entras al primer equipo, dices, ok, ¿y ahora qué hago, no? Te dices, ¿qué sacas? ¿Qué filtras? ¿Cómo te mantienes en el equipo? Todo eso, ¿no? Pero conforme vas avanzando, como que tu reto es pues, mayúsculo, ¿no? Entonces yo me enfoqué también en temas más, por ejemplo, de respuesta a incidente, por ese tipo de cosas. Y algo que a mí me causó mucha impresión, fue el tema de ver cómo los bancos, en teoría, deberían ser las empresas que tienen mayor ciberseguridad, y no es cierto, ¿no? Son súper vulnerables, no tienen un plan de respuesta a incidentes, no tienen el personal capacitado, no tienen planes como tal, ¿no? Entonces, esa parte fue la que a mí me impresionó más, ¿no? Hay algo que me asusta muchísimo y recién lo viví el día de ayer. Estamos grabando el día 1 de junio, pero ayer y antier yo estuve en un café internet y justamente porque te íbamos a entrevistar a ti, hice un ejercicio que yo ya había hecho hace bastante tiempo y es simplemente snifear la red en un café normal, ¿no? Pues resulta que encontré en estos 2 días a más de una persona en un café internet haciendo algo que toda la gente común y corriente hace muy probablemente, y es pedir facturas. Entonces, pues se meten en un portal de su proveedor y dicen, oye, mándame una factura. La mayor parte de esos portales no tienen encripción, no tienen un certificado, no encriptan. Es súper obvio la información que logré leer y que borré, ¿no? Es nombres, direcciones, cantidades, productos, etcétera, etcétera. Dices, no lo puedo creer. 2023, me puedo entrar a un café internet y puedo saber los ingresos de un mes de una persona, por ejemplo, ¿no? Así es, Con su dirección, con todo, absolutamente todo, lo cual me lleva a algo, o sea, juntándolo con lo que acabas de comentar, ¿cuáles, por ejemplo, se te ocurren y con base en tu experiencia, cuáles serían las 3 recomendaciones hiper básicas para cualquier persona en temas de ciberseguridad? Todavía ni siquiera me metido en empresas, como individuos. Bueno, de entrada no es utilizar internet público, llámese el de la cafetería, el de la Ciudad de México, que está ahí gratuito, ¿no? O el de los aeropuertos, ¿no? Que son de los más utilizados, ¿no? ¿Vale? Eso, por ejemplo, es súper malo, porque pues ahí exponen mucha información, como ya lo experimentaron ayer, y pues estaremos dentro de una red donde quién sabe quiénes están, ¿no? Entonces, y cuál sea su objetivo. A lo mejor como práctica es snifear y borrar, pues viste todo lo que logré captar, pero pues no todos tienen ese mismo objetivo, ¿no? Hay gente que a lo mejor sí crea algo malicioso, ¿no? Maligno con ese tipo de información, o incluso venderla. Correos electrónicos, números telefónicos de casa y celulares, todos los datos que tú necesitas para hacer una factura, texto plano a través de un segmento de red. Es una locura. Sí, e igual, por ejemplo, cuando van a los aeropuertos y se conectan a la energía, ¿no? De los que están ahí en la sala de última espera, y con el puerto USB. Pues llegas, te conectas para cargar celular y te das cuenta que cuando estás en la sala de última espera, esa sección donde están esos cargadores son las más saturadas, ¿no? Donde hay más gente y corres mucha suerte si llegas a encontrar algún puerto disponible. Bueno, existe mucho malware que se propaga por ese tipo de conectores, ¿no? Los USB pueden comprometer tu teléfono por conectarlo ahí, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería otra recomendación. Pues agua es donde pones a cargar tu celular, ¿no? Vamos a entrar un poquito ya más en materia, ¿no? Estaba leyendo hace algún tiempo donde ya prácticamente todo lo que tiene que ver con el hackeo está superando a los delitos pues más comunes, me puedo atrever hasta decir que la parte del narcotráfico se está quedando atrás y lo está superando la parte del hackeo por precisamente todo ese tipo de vulnerabilidades o de malas prácticas que tenemos en el hogar, en la oficina, nuestros clientes, las empresas. Entonces, ¿lo puedes tú asegurar que pueda ser así, Levi? O sea, no tengo una estadística para poderte decir si sí o si no. Lo que sí es un hecho es que pueden ir de la mano muy estrechamente, ¿no? El tema del narcotráfico con el tema del hackeo. El tema de extorsión, que ese tipo de grupos cibercriminales también va muy de la mano con el hackeo, ¿no? O sea, son personas, al final, o grupos de delincuenciales que al final tienen muchísima inversión, tienen el poder adquisitivo para meter mucha tecnología, por ende, ya sea hackear cuentas de banco, gente de personas, o incluso, por ejemplo, interrumpir comunicaciones, ¿no? Ya sea, por ejemplo, cuando hay un tema de extorsión o un tema de secuestro, ese tipo de cosas, en alguna parte que inhiba la señal del celular, que no dejen que haya comunicación, ¿no? Entonces, esos tipos de casos sí se dan y son grupos delincuenciales que tienen ese poder adquisitivo para comprar, por ejemplo, ese tipo de aparatos que en estricta teoría se venden solamente para gobierno federal. Y ellos tienen acceso, sí, y ellos tienen acceso a ese tipo de equipos, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que va de la mano completamente, ¿no? Yo voy a evitar ese tipo de temas
temas, pero sí voy a dejar tareas a los que nos están viendo. Y yo creo que a todos nosotros, o a la mayoría de nosotros, nos llegó en los tiempos de las vacunas, cuando estábamos en pandemia, es que te están poniendo un chip y te van a rastrear. Yo decía, es que eso suena total y completo y absolutamente ridículo para mí, porque si realmente quisieran hacerlo, pues tienen tu celular. Cuando sale ese tema, pues también salió algo que ahorita incluso hace menos de un mes se volvió a escuchar, que es un software que se llama Pegasus, que típicamente lo compran algunos gobiernos. Y la tarea que les voy a dejar es súper sencilla. Váyanse a su buscador favorito y busquen Citizen Labs Pegasus y se van a divertir muchísimo y no van a creer lo que van a leer, ¿no? Nada más para que se den una idea de lo que estamos platicando aquí, de cuáles son las posibles situaciones en las que tendrían que ver ciberseguridad con seguridad física de las personas, por llamarlo de alguna forma. Más bien voy a desviar, ya que les dejé la tarea, voy a desviar el tema a preguntarte a ti con tu experiencia, si bien, como dices tú tienes una visión holística de la seguridad, pues nosotros como una empresa que principalmente se encarga de servicios alrededor de productos Microsoft y donde ahorita vemos que Microsoft le está poniendo y le está apostando muchísimo a la seguridad, a mí lo que me gustaría es escuchar tu perspectiva de dónde estaba Microsoft hace 2 o 3 años y dónde lo ves ahora. Y si nos puedes platicar incluso algunos ejemplos, estaría súper enriquecedor. Yo creo que sí ha evolucionado. Por ahí dice, ¿no? Que es el peor sistema operativo y cosas de ese estilo. Pues aquí vamos a caer en lo de siempre, ¿no? Siempre te preguntan, ¿cuál es el mejor sistema operativo? Yo creo que la respuesta es muy sencilla, el que mejor utilices, ¿no? O sea, te dicen a mí, es que es Linux, X versión, pero si no sé utilizarlo, pues para mí va a ser Windows o viceversa, ¿no? O alguna otra marca. Hablando específicamente de Windows, si bien se convierte en el sistema operativo, ojo, no es el más vulnerable. Hay otros sistemas operativos que son más vulnerables que Microsoft o el Windows en específico, pero se vuelve el más atacado. ¿Por qué? Porque es el más comercial. Entonces, como son los que hay más, pues obviamente el atacante pues, se enfoca más en ellos, ¿no? ¿Vale? Pero no es el más vulnerable, ¿vale? Entonces, eso rompe también ese mito que dicen que es el más vulnerable, ¿no? Incluso en muchos áreas de ciberseguridad, gente de ellos dicen eso, y yo decir, no es cierto. O sea, están las estadísticas donde muestran que no es el más vulnerable, hay otros que son más vulnerables que ¿vale? Entonces, si tu sistema operativo Windows lo configuras bien, pero le configuras bien, no configuraciones por default, cuando lo terminas de instalar y le metes todas las herramientas que han ido desarrollando Microsoft, sí lo hace un sistema operativo bastante robusto. Sí ha crecido muchísimo en eso Microsoft. ¿Y has escuchado, por ejemplo, estas ofertas de nube, aplicaciones de nube del Microsoft Defender for Endpoint o Microsoft Defender for Cloud Applications o Microsoft Defender for Office 365? ¿Tienes alguna opinión o algún comentario que hayas vivido o que hayas escuchado? He utilizado de una manera indirecta el Defender y tengo buenos comentarios de él. La verdad, yo no lo he trabajado tanto porque, no somos integradores como tal. Más bien vemos lo que deja mal configurado, ¿no? Pero tengo buenos comentarios de ella, cosa contraria que no tengo de otros productos, ¿no? De hecho, déjame comentarte que toda esta parte que estás comentando lleva un trasfondo, ¿no? Toda la parte de configuración que viene atrás para que tu antivirus pues funcione de manera correcta es prácticamente lo que nosotros nos estamos dedicando, ¿no? Y la atención a las consolas, ¿no? Así es. De hecho, estaría interesante que también en algún momento nos regalaras un tiempo para invitarte a una sesión donde precisamente vieras cuál es el resultado que hemos obtenido nosotros de realizar las configuraciones correctas de acuerdo al modelo de negocio de cada una de las compañías, ¿no? Que para nosotros ha representado bastante, no se diga también para el usuario final, ¿no? Para nuestros clientes. Si llevas unas buenas prácticas aplicadas a la configuración de cierto producto, obviamente, como comentas, pues obviamente pues va a reducir ese nivel de riesgo, ¿no? Así es correcto. Y máxime si sacan más productos y los integran bien, porque al final es la función del integrador tal cual, pues lo va a hacer mucho más robusto, ¿no? Cosa diferente a que si se lo venden a una empresa y le dicen al de sistemas, oye, pues tú configúralo, ¿no? Pues yo no sé, pues inténtale, ¿no? De hecho, hay un parteaguas aquí también, ¿no? Del confinamiento durante el tiempo que fue la pandemia, hubo muchos ciberataques, mucho corredero, no estábamos preparados para este tipo de situaciones, ¿no? En ese contexto te mandaron tal cual con tu computadora a tu casa y trabaja y ahora sí que te echan la bendición y que Dios te proteja, ¿no? Estoy trabajando justamente hoy desde casa. Yo te hago la pregunta, ¿cómo me protejo a un nivel de un usuario final? Y yo te lo complemento con esto. ¿Cómo le puede hacer una compañía para proteger a aquel usuario que está trabajando desde casa? Sí, son 2 preguntas.
Sí, fue todo un problema porque ni las empresas ni el usuario estaban preparados para. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el empleado se va a casa a trabajar o que me conecto por VPN y resulta que las empresas no tienen contratadas las suficientes VPNs para darle acceso a todos sus empleados, ¿no? Porque solamente ciertas personas eran las que tenían acceso, entonces pues ahora no hay presupuesto, es lo que le autorizan, total, no podían conectarse. Entonces las empresas tampoco estaban preparadas para ello. Te vas al lado del hogar y te vas a conectar a la red en la que está conectado tu hijo, está la computadora, está la consola de videojuegos, está el teléfono, está el foco, está el dispositivo de foco inteligente. Ya casi todo. Así es más, aquí el problema viene porque está conectado hasta el vecino y no lo sabemos. Oye, no se comercial el tema, es también los focos inteligentes y cualquier dispositivo que se conecte con una IP es potencialmente una fuente de malware, de lo que te gusta, de riesgos. Así es. Entonces, e incluso existe un ISO, así como existe el 27000, 9000 y así varios, existe un ISO específicamente enfocado a temas para hacer home office, ¿no? Entonces, y tocan puntos así como que, ok, ¿sabes qué? Vas a trabajar de tu casa, tienes que tener una red independiente, tienes que tener segmentos independientes al de donde están todos tus dispositivos, etcétera. No, o sea, no estar en el mismo segmento de red, ¿no? Segmento. Por lo mismo, porque si no estás pues en riesgo toda tu información empresarial, ¿no? Entonces, pero al final, ok, existe de eso a que se conozca y mucho menos a que se implemente, pues ya es otra cosa, ¿no? No hace ni 7 días yo todavía escuché algo que típicamente es una noción preconcebida de por qué configurar seguridad explícitamente en el dispositivo si yo tengo un firewall. Y pues la respuesta evidente ya el día de hoy es pues porque ese dispositivo más del 50% del tiempo no está en tu segmento corporativo, no está en tu segmento de red, por tanto no está protegido por tu firewall. Así es. La seguridad, por ejemplo, hay algo que se le conoce como Defense in Depth, que es establecer estrategias de ciberseguridad por capas, ¿no? Entonces, una capa, por ejemplo, la del exterior, por ejemplo, sería todo el tema de la awareness, concientización sobre el usuario final, ¿vale? Lo que platicamos ahorita. ¿Qué es lo que tú no tienes que hacer para que no seas el punto de acceso a la red, ¿no? Todo al empleado, digamos, ¿no? Después viene, por ejemplo, la protección del firewall, ¿no? A ver, o el antivirus, el firewall, y del firewall te vas a otro nivel de capa y llegas hasta la computadora o a los datos donde tienes que meter cifrado y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final son diferentes capas que se van poniendo porque cada una va a ser como un reto más para el atacante, ¿no? ¿Sabes qué? Ok, ya pasaste la guarda, ya te lo mareaste y pudiste regalarle una USB, ¿no? Y la va a meter. Ok, yo tengo que saber que ese usuario, si mete la memoria USB, tengo un antivirus y tenga un EDR o tenga un XDR, etcétera. Ok, ¿sabes qué? Se lo brincó. Bueno, tengo que tener monitoreo en la red, tengo que tener un firewall, tengo que tener diferentes dispositivos de seguridad para poder cachar la comunicación en diferentes momentos del ataque, no nada más en la computadora, ¿no? Y es que también, por ejemplo, yo creo que hay algo importante a tomar en cuenta y es que muchos de los ataques son ataques oportunistas. Es decir, se lanza un ataque y a ver quién cae. Obviamente hay en mucho menor grado ataques que son con un objetivo particular y muy específico. Pero cuando no lo son, que si no más me equivoco y corrígeme Levi, son la mayoría, hay ataques en donde dicen, pues bueno, voy a ver qué veo o a ver por dónde veo una puerta semiabierta y voy a tratar de entrar. Y entran y luego dicen, no, acá está difícil, me voy con el que está fácil, ¿para qué me voy por el difícil? Entonces, el que tomes, no sé, 3 o 10 medidas básicas de seguridad reducen muchísimo la posibilidad de que seas una víctima. Sí, son todas estas estrategias de por capa y efectivamente, así como normalmente todos los atacantes tienen un objetivo claro, ¿vale? Hay quien se dedica a los temas hoteleros, por ejemplo, al financiero, etcétera, ¿no? Pero también existen los ataques que son los aislados, ¿no? Cuando sale una vulnerabilidad de producto y te empiezas tú como atacante a buscar qué empresas tienen ese producto para poder lanzar el exploit y comprometerlos, ¿no? Pero muchas veces nada más es para probarlo, ¿no? O sea, no necesariamente no están dentro. Yo como atacante, tú no eres parte de mi core de mi negocio, no me interesa tu información, solamente quiero probarlo para ver si sí funciona o no, ¿vale? Pero al final sigue siendo una brecha, ¿no? Y como bien dice, a lo mejor ya todo lo que está dentro, que ya entraron a la red y dicen, ¿sabes qué? Ya de aquí no me puedo mover o no sé ni qué información busco de aquí porque es un sector que no me interesa a mí, entonces se salen y ya se van al que les interesa, ¿no? Viene a la mente ahorita justo otro tema y es que muchas de las situaciones o muchos de los proyectos en los que hemos participado, a veces viene la pregunta de, bueno, pero yo no quiero poner vulnerabilidad, o sea, más bien parches tan rápido. ¿Por qué habría de poner parches tan pronto
los están publicando. Y es que adivina qué, hay un fenómeno también súper importante, porque cuando se publican vulnerabilidades, muchos de estos grupos lo que tratan es hacer ingeniería inversa de esas vulnerabilidades, o de esos parches, perdón, para encontrar las vulnerabilidades y cómo atacarlas. Entonces, si yo te dijera, ¿cuál sería la razón número uno? Pues mira, si no te interesa estabilidad, si no te interesa calidad de producto, pues debería interesarte que alguien sí está supremamente interesado y activamente trabajando en hacer ingeniería inversa a esos parches para encontrar vulnerabilidades. Y lo último que quieres es que te encuentren a ti primero. Sí, yo creo que habría que ver qué tipo de vulnerabilidad es la que está parchando ese parche que están sacando, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos hablando que es una vulnerabilidad súper crítica que si tú no la parches van a entrar y con ese te comprometen tu información o incluso te borran información o te echan a perder tus sistemas, dices, bueno, pues lo tengo que parchar, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Pero si es un parche que es una vulnerabilidad baja, donde el impacto que tienes es mínimo, a lo mejor sí te podrías esperar un poquito. Ahora, tampoco es recomendable que parches luego. ¿Por qué? Porque tú no sabes el impacto que tiene ese parche que estás metiendo en tu sistema operativo, si le va a pegar, si va a ser incompatible algún aplicativo que esté funcionando. Entonces, en estricta teoría debemos de tener un ambiente de QA donde estamos probando todo ese tipo de parches en un ambiente que es de QA, pero igualito al que está en producción. Yo ya vi que efectivamente no le pega, pum, ya lo podemos publicar, ¿no? Pero siempre con ventanas de mantenimiento y todo ese tipo de cosas, ¿no? Oh, y luego también de una manera segmentada y controlada. Eso también es súper importante. Dentro de todo este ambiente del hacking, recuerdo que dentro de toda esta capacitación que nos dices, mencionaste tipos de hackers y grupos de hackers. Obviamente que no todos van a hacer algún daño muy representativo para tu organización. Algunos que hacen pues activismo por ese tipo de situaciones, ¿no? No sé si nos puedes comentar algo de eso para que también tanto nuestros clientes podamos ver un poquito más ese panorama, ¿no? Sí. Hay diferentes tipos de hackers, clases como tal que le llaman, que es el sombrero negro, el gris, el blanco, que son como que los más tradicionales. Digamos que el negro es el que te compromete y te causa un daño. El blanco es el que se supone somos nosotros, el que hace utiliza su conocimiento para cubrirse de las vulnerabilidades. Y el gris es el que trabaja en ambos, ¿no? Entre el blanco y el negro, ¿no? Por eso le llaman gris. De esos hay diferentes grupos de atacantes que se le conocen como APT, que son los que comentamos un rato, ¿no? Son los que están enfocados en ciertos sectores empresariales, ¿vale? Entonces ellos dicen, a mí me interesan los bancos, a mí me interesa esto, me interesa el otro. Están identificados por sus TTPs, que son tácticas, técnicas y procedimientos, que son básicamente la forma en la que ellos están utilizando para poder penetrar tu red, ¿vale? Todos están relacionados a indicadores de ataque, indicadores de compromiso. Cuando ustedes los encuentran en un incidente, dicen, yo ya sé que me estoy enfrentando a este grupo, ¿no? ¿Vale? Entonces así es como se pueden perfilar un poquito los adversarios. Oye, y enlazo es un poquito con el tema de certificados. Por ejemplo, si yo soy una empresa y he escuchado de ciberseguridad, y he escuchado de NIST, y he escuchado de ISO, y he escuchado de CIS, ¿cuáles serían tus recomendaciones y tus puntos de vista para alguien que tiene una empresa que tiene a lo mejor pues apenas reciente en la mesa el tema de ciberseguridad? ¿Cuáles deberían de ser la ruta que debería de tomar? ¿Cuáles son las percepciones, conceptos equivocados que tienen típicamente las empresas y una ruta de acción recomendada? Ok, lo principal es en la que se equivocan la mayoría de las empresas es en comprar una caja y pensar que esa caja va a solucionar todos sus problemas de ciberseguridad, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un speech muy desgastado de los vendedores que te dicen, es que utiliza inteligencia artificial, utiliza machine learning. Entonces dices, wow, me protege de todo, ¿no? Entonces yo compro esta caja y ya estoy súper protegido. La prendo y ya. Ajá, exacto. Y no es cierto. Eso está muy alejado de la realidad, ¿no? Y la verdad es que muchísimas de las marcas manejan ese speech, pero la verdad es que no es cierto. Eso solamente es una capa dentro de estrategia de ciberseguridad que hay que establecer, ¿no? Entonces, de entrada ahí es donde ya estamos mal, ¿vale? Pensar que esa cajita nos va a solucionar la vida. Hablando de frameworks y estándares, existen muchos. Por ejemplo, muchas veces dicen, me voy a alinear a ISO 27001, ¿por qué? Porque es el de la seguridad. Ok, bueno, hay que diferenciar lo que es la seguridad de la información y la ciberseguridad. Son cosas diferentes, ¿no? Si te vas a asegurar la información, ok, alíñate a ISO 27001, donde a lo mejor vas a ver procesos, procedimientos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y en la parte de ciberseguridad, ahí sí te alineas, por ejemplo, a lo que es el NIST o lo que es el CIS, por ejemplo, ¿no? Por mencionar algunos, donde básicamente son diferentes controles que te recomiendan que establezcas para elevar el nivel de ciberseguridad de tu empresa. Hablando del CIS, son 18 controles. En la versión que estamos ahorita son 18 controles. La 8.1 creo es, ¿no? 8. La versión 7 eran 20 controles. La versión 8 ya son 18 y están agrupados en 3 grupos, que es como que el básico, medio e intermedio, por así decirlo, ¿no? Hablando en cuanto a nivel de madurez de ciberseguridad de una empresa. Pero el punto número 1, por ejemplo,
ejemplo, te dice, ok, tengo que tener un inventario de activos y tengo que tener una herramienta de descubrimiento de activos activo, ¿sale? Que siempre esté censando la red para ver cuántos son los que tengo. Y luego te dice de software, ¿sale? ¿Y qué hacen las empresas? No, yo primero quiero comprar esta caja y quiero comprar la otra y quiero comprar la otra y hacer pentesting para ver si soy vulnerable o no, ¿sale? Y te das cuenta que el pentesting es el paso número 18, ¿no? Es el último, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, al final, yo creo que el punto clave aquí es el desconocimiento, ¿sale? Yo creo que el principal problema de la ciberseguridad es el desconocimiento del concepto como tal de la ciberseguridad, ¿no? Es súper, súper normal. O sea, nosotros más de N proyectos hemos escuchado. Quiero cumplir ISO 27001 con mis dispositivos Windows. Ok, sí, válido, pero lo que se refiere explícitamente a dispositivos, pues es 4 o 5 puntos del ISO 27001, ¿no? Hay otra parte de seguridad física, o sea, hay 50,000 otras cosas, ¿no? Pero bueno, para no quedarme aquí atorado en temas de cumplimiento o no cumplimiento, de certificaciones o no, acabas de mencionar algo que me llamó mucho la atención y es una palabra supremamente de moda: inteligencia artificial. Microsoft recién está por lanzar acceso generalizado o público, algo que le llama el Microsoft Security Copilot. ¿Has escuchado de eso? No lo había escuchado. ¿No? Ok. Se supone, porque recién vamos a ir a la sesión en donde tú literalmente, a partir de que tienes implementado Microsoft Defender for Endpoint en tu ambiente, tú puedes charlar con esta inteligencia artificial y decir, oye, ¿cuáles son las vulnerabilidades que crees que debería de atacar y pónmelas en orden de prioridad, o debería de, más que atacar, de atender en mi ambiente? Deberían ser estas. Ok, de estas, ¿cuáles son los equipos más vulnerables específicamente a esto? Y bueno, se supone, entiendo, con base en lo poco que he leído al respecto y los videos promocionales que ya están públicos, que ahora sí vas a tener como que una suerte de asistente para irte llevando un poco de la mano de, ok, si ya encontré las vulnerabilidades más importantes que debería de tener en mi ambiente, ya sé cuáles son los dispositivos, que ahora también incluso le digas, ok, ¿y cómo le hago para hacer esa protección? Y que te vaya llevando de la mano de, muévele aquí, pon esta política, pon esto. Y que incluso te vayas al nivel de, bueno, pero si lo hago, ¿cómo voy a afectar al usuario? Con base en toda esa información que se recopila alrededor de productos como Microsoft Intune, como Microsoft Defender for bla, 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 y toda una serie de productos de seguridad que hay alrededor de Microsoft. Esa es, al menos hasta el momento, mi interpretación de la promesa del Microsoft Security Copilot. Que de nuevo, no significa que mágicamente estés protegido, significa que puedes interactuar para llevar a tu ambiente donde estás hoy a un ambiente en donde se haya reducido de forma importante las posibles vulnerabilidades que existen hoy, porque esto también es un mundo cambiante. Entonces, eso va a estar interesante, pero ya después nosotros lo probaremos y sacaremos un capítulo de cómo nos va y las aventuras que tenemos alrededor. Pero está prometedor, porque creo que proyectos de un año se pueden reducir a meses, si es lo que realmente creo que es, ¿no? De hecho, esta parte hay una pequeña limitante, lo podré llamar de esa manera. No va a estar al público, sino simplemente, pues obviamente, si tú tienes un tipo de licenciamiento específico, es donde tú vas a poder hacer uso de estas nuevas tecnologías o de esta inteligencia que ya te va a llevar de la mano para ejecutar ciertas acciones, ¿no? Ok, sí, de hecho lo estoy leyendo ahorita de rápido. O sea, está bien. Digo, hay muchas herramientas que trabajan o hacen algo parecido, incluso antivirus que trabajan con Machine Learning, inteligencia artificial, Big Data, etcétera. Lo que veo aquí, por ejemplo, de Microsoft al final es expandir su catálogo de servicios y competir con otras marcas que ya hacen esto. Más allá de inteligencia artificial, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? A lo mejor es un speech así como que es inteligencia artificial y pensamos que es lo mejor. Dices, pues a lo mejor es lo mejor y a lo mejor tú puedes utilizar otro tipo de formas de implementar ciberseguridad, o por lo que estoy viendo también va a ser respuesta a incidentes, va a ser temas de búsqueda de amenazas, todo ese tipo de cosas. Y a lo mejor, por ejemplo, con herramientas open source también lo puedes hacer más difícil. ¿Por qué? Porque el tema de la integración es más complejo, él lo hace más complicado. Pero por ejemplo, si nos vamos a empresas del gobierno federal donde el presupuesto a lo mejor es un poco más limitado, dices, bueno, a lo mejor ahí me conviene, ¿no? Me implemento ese tipo de herramientas. Pero si tú tienes todo un licenciamiento Microsoft y dices, pues yo te puedo integrar todo, pues adelante, ¿no? Pues tienes el Copilot, el Sentinel, que también es un punto bien importante, que muchas empresas no lo tienen, ¿no? El Defender, el Intune, todo ese tipo de cosas. Dices, bueno, pues aquí yo puedo tener todo este licenciamiento, pues adelante, ¿no? Lo integras y tienes todo en uno, ¿no? Desde una consola administras todo. Hay algo bien importante que también nosotros hemos tratado en conjunto con Manuel y a lo mejor también a ti te ha tocado, cambiar ese aspecto, esa percepción de seguridad para los clientes. El hecho de que sea
una inversión y un gasto. Créeme que eso para nosotros ha sido bastante difícil y creo que para muchos también vendedores ha sido cambiar esa percepción, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando no tienes ese alcance o ese impulso que La duda de por qué invertir en este tema, ¿no? Seguridad o en este producto de seguridad. Nosotros ya tenemos nuestra propia conclusión. No sé si tú nos puedas dar la tuya, ¿no? O si también la pregunta agregarle, ¿te ha tocado casos donde, oye, el presupuesto es limitado ahorita que comentaban, qué hacer o qué recomiendas tú? Sí, de hecho ya me ha tocado en varios proyectos. Las compañías se enfocan más, por ejemplo, si van a invertir, invierten en equipo, por ejemplo, en licencias y no en ciberseguridad, porque creemos, es que mucha gente cree también que, ya tengo mi antivirus, ya estoy protegido, ¿no? Pues ya acabo de comprar un firewall, ya compré mi antivirus, ya con eso lo hago y pues no es cierto, ¿no? Lo clave para nosotros, para poder convencer a una empresa de ello, obviamente es llegar a la cabeza, a la alta dirección y convencerlos e incluso hacer un ejercicio de modelo ROSI, que en otro tipo de tecnología se llama ROI, acá se llama ROSI, que es lo mismo, retrodimensión, pero en seguridad. Un ejercicio así rápido de cuánto te cuesta un equipo, un aparato o un servicio tal cual, licenciamiento y demás, de en cuánto tiempo lo recuperas en el supuesto caso de que tuvieses un incidente y no tienes esto, ¿no? O sea, cuál es el daño tranquilo que llegas a tener y dicen, oye, bueno, espérate, sí es cierto, ¿no? Entonces, muchas empresas también se preocupan, por ejemplo, ¿sabes qué? Es que yo estoy protegido contra ransomware. ¿Por qué? Porque tengo mi sistema de respaldo. Está siendo más reactivo que proactivo. Porque, tú dices, me cayó un ransomware, restaura mi información y listo, sigo operando. Sí, pero tu información ya se la robaron también. Entonces, ya estoy complicado en restaurarla. Pues no, aparte, sigamos con ese ejemplo. Y es que imagínate, tú eres una empresa, digamos que es súper rara, de esas que facturan y que si no hay facturación no hay ingresos, o sea, todas. Parte de contabilidad no pueda emitir facturas durante una semana. ¿Cuánto te impacta en ingresos? A veces, nada más con ese ejercicio acá súper simple. Ahí está la justificación y el retorno de inversión de una solución de seguridad completa por años. Súper simple el ejemplo. Sí, y de hecho yo aquí tengo una computadora que me dieron hace 4 años de una pequeña empresa, una pyme, donde el sistema de contabilidad le cayó un ransomware y tenían todo ese tema de facturación. Y ya la tengo aquí porque no se pudo recuperar la información. La empresa desapareció y perdió muchísimo dinero. Entonces, y le ejemplo. Pues desapareció. Desapareció, sí, o sea, tan desapareció que aquí tengo la computadora. O sea, nunca me la vinieron por ella, no me han contactado. ¿Y qué onda? ¿Cómo la haces para que me la entregues? Nada, ¿no? Entonces, a mí se puede hacer un retorno de inversión muy, muy simple, así es. Creo que ese nivel educativo que las empresas tienen a nivel de seguridad, pues creo que de manera paulatina poco a poco va a ir incrementando, ¿no? Desafortunadamente, como bien dice, aprendemos empujones y a levantarse, pero creo que es el valor de la ignorancia, ¿no? Ese empujón y esa restauración nos cuesta muchísimo dinero que si invirtiéramos realmente en un método de seguridad mucho más efectivo, ¿no? Sí, y esta parte es un ciclo, porque muchas veces nos enfocamos en la seguridad nada más en el tema de todos los dispositivos que vamos a poner para que no nos hackeen, pero ninguno es infalible, o sea, todos tienen un nivel de probabilidad de que lo hackeen. Pero ya me hackearon, ¿sale? ¿Ahora qué tengo que hacer yo? Bueno, también tengo que implementar un sistema o un plan de respuesta a incidentes. ¿Por qué? Porque, tú ya me hackeaste, pero ¿qué tan rápido puedo yo detectar esa intrusión para que no se comprometa la información? Entonces, ese plan de respuesta a incidentes muchas veces se deja de un lado. Entonces, las empresas dicen, oye, ¿sabes qué? Es que me hackearon y nos han llegado muchísimos clientes así, ¿no? Es que nos hackearon, no sabemos qué hacer. Y cuando te das cuenta, contrataron a 3, 4 empresas más para ver quién les dice lo que ellos quieren escuchar. Por ejemplo, un tema de ransomware, ¿no? Es que yo sí te recupero tu información. Eso es lo que quiere escuchar el cliente. Entonces, buscan eso y los están engañando en la realidad, ¿no? La verdad es que los están engañando porque lo más seguro es que no la recuperen. Pero como es lo que quiere escuchar el cliente, pues ya agarraron ahí el proyecto, ¿no? Tristemente nos ha tocado más de una situación en donde contratan a ese tipo de empresas y la empresa les responde, pues pague el ransomware. Y aparte creo que no, gracias. Nos olvidamos mucho de la parte de usuario final, ¿no? Cuando sabemos que la mayor parte de ataques pues vienen de educación, qué es lo que debo de abrir, qué es lo que no debo de abrir, cómo identificar todo ese tipo de ataques, de vulnerabilidades, de links, de correos, no sé, pues muchas cosas. Y eso nos olvidamos todos. Sí, es correcto, el tema de la awareness, ¿no? Tal cual. ¿Cómo podemos tal vez identificar a una experiencia a nivel usuario, un correo malicioso, una factura tal vez que ya haya sido comprometida, algún tipo de ese tipo de ataques, ¿no? Así es. Fíjate que a nosotros lo que hacíamos antes de la pandemia, cuando estábamos en proyectos, normalmente ofrecemos pláticas de ciberseguridad, dale 2, 3, 4 horas, ¿no? Depende de la cantidad de empleados que sean, pero las hacemos demostrativas, o sea, no conectándonos y diciendo qué es esto, lo otro, no. Simplemente lo hacemos demostrativo en la parte de que estamos ahí en el auditorio y ahí hackeamos a alguien, ¿vale? Regala una memoria USB y ve el riesgo que corres si tú la metes a la computadora. O sea, ese tipo de cosas, cuando expones o está en peligro que expongan su privacidad, es cuando el usuario siente
puede o tiende a tener más conciencia de lo que tiene que hacer o no hacer, porque si no, al final dicen, pues es la información de la empresa, a mí que no son mis aparatos, ¿no? Entonces hay una manera de responsabilidad ahí, pero cuando se dan cuenta que por medio de ese aparato que no es suyo, pueden comprometer su privacidad, exponer fotos, contactos, etcétera, dicen, híjole, como que sí está medio más complejo, ¿no? Entonces eso nos ha servido a nosotros para generar mucha conciencia en los usuarios, y ya fomentas ahí, por ejemplo, que para nivel empresarial creen sus planes de awareness, y ahora sí el usuario lo toma con gusto, ¿no? Dices, ahora sí lo quiero tomar, ¿no? Porque ya vi todo lo que puede pasar. Tal cual. Para no hacerlo súper largo, cubrimos ejemplos, cubrimos justificaciones, certificaciones, recomendaciones. Si pudiésemos resumir todo esto a cuál consideras, Levi, que si pudieses dar un único mensaje respecto a ciberseguridad, ¿cuál sería? Yo creo que crear conciencia sobre el uso el buen uso de la tecnología, no cayendo en las recomendaciones, ¿no? Hablando a usuario final, ¿no? O sea, no se conecten en lugares públicos, ni aunque sea el café internet, ni aunque sea el del café, todo ese tipo de lugares, todo lo que le regalen, pues no se crean que siempre es bueno, incluso correos electrónicos, ¿no? Que te voy a una promoción de esto, te voy a regalar lo otro, cosas de ese estilo. Y a nivel empresarial, sí tengan un tema de awareness para usuario final y un tema de capacitación, y que también los directores se capaciten en temas de ciberseguridad, ¿no? O sea, no solamente el tomar la decisión de este es el más barato y por eso lo voy a comprar. A lo mejor el otro sale un poquito más caro, pero es el que me sirve a mí, ¿no? El que más se adapta a mis necesidades. Pero entendiendo todo ese concepto de lo que es la ciberseguridad para ver todo el bosque, ¿no? Y no nada más el árbol. Como que concientización sería como que una palabra ahí mágica, ¿no? Clave, así es. Creo que de manera también, complementando esta parte, en lo personal yo sí he tenido muchísimas referencias de esta parte, y una recomendación también sería leer y ser un poquito más observador en lo que estás leyendo o ejecutando en la parte de tus navegadores. Saber identificar también la parte. Y en el uso general de tu computadora o de tu equipo de cómputo, léase también smartphone y todo lo que tenga una capacidad de navegación. Tiempo a la lectura de lo que estás consultando, ¿no? Porque pues desde ahí viene toda esta parte de la ciberseguridad, ¿no? Sí, y ojo, mucho ojo. ¿Alguien se acuerda de eso? Bueno, aquí le dejamos, Levi. Ojalá nos acompañes en otra ocasión, porque este tema yo creo que podemos echarnos 2 horas largo y tendido alegremente. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues no sé si alguien más, algún otro temito para cerrar. Sí, pues no sé, Levi, si tienes algunos cursos próximos que ahí puedas darnos para que también podamos invitar a la gente, a nuestros clientes. Échate el anuncio. Sí. Pues tenemos todo lo que es de hackeo ético, tenemos de respuesta a incidentes, que creo es bien importante. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Hay muchas empresas que te pueden ofrecer unas pruebas de penetración, independientemente de que sean buenas o malas. Entonces el tema del hacking es muy popular, incluso hay mucha información, pero en información libre o pública. Pero el tema de respuesta a incidentes creo que hay un mayor desconocimiento en general, ¿no? Entonces no te hackean y no sabes qué hacer, ¿no? Entonces, y va de la mano, porque si no sabes qué hacer, pues no puedes recuperarte del incidente, por lo tanto tus servicios están fuera, entonces no generas, ¿no? O tienes muchas afectaciones. Entonces estamos próximos a abrir el 19 cursos de respuesta a incidentes, por si se quiere integrar, con gusto los metemos. ¿Los vas a impartir? Sí, lo voy a impartir en línea, va a ser en línea de 5 a 10. Excelente. Por ahí, ¿Para inscripciones en dónde? Liga de inscripciones. Por ahí pásanos tus redes sociales para que también las pongamos aquí a nuestros usuarios, a nuestros clientes. ¿Cuáles son tus redes sociales? En Facebook, ¿la pongo por el chat o...? Menciónala y ahorita yo se las comparto, no te preocupes. Es facebook.com/IT4, el número 4, SEC de security. IT4 SEC. Ahí tienes precisamente todas las fechas y próximos cursos que va a estar impartiendo, ¿no? Así es, sí, tenemos ya como ITSEC, estamos en Instagram, en Twitter y demás, pero donde más visibilidad tenemos es en Facebook. ¿Algún evento que vayas a cubrir próximamente? Vamos a estar no sé qué tan público sea. Precisamente hoy tuve una reunión con ellos. En octubre va a haber un evento, un congreso de ciberseguridad que se llama InfoSecurity. Me parece que creo que tienen 2 boletos, uno que es free y uno que es de paga. Es 4 y 5 de octubre y nosotros vamos a participar en un capture de flag. Vamos a desarrollar nosotros el capture de flag y va a ser enfocado precisamente en respuesta a incidentes, ¿vale? Normalmente son de seguridad ofensiva. Va a ser respuesta a incidentes, donde les vamos a dar ahí unos casos de unos hackeos con cierta evidencia y tienen que investigar lo que pasó. En ese es en el que ya es seguro que vamos a estar. Y va a haber otro que se llama B-Sides, que precisamente es el capítulo de la Ciudad de México. Les decía que se da en diferentes partes del mundo. México tiene un capítulo y vamos a estar también por ahí apoyando. Ese es en julio 14. Ese es julio 14 en el Universum. O sea, julio 14, 2023. Sí. Okay. ¿Y el anterior que mencionaste cuándo es? En octubre.
4 y 5. ¿La sede no la tienes todavía? Es en el centro Banamex, en centro Banamex. Pues igual si nos Ahí en compartes el Poder, ¿no? la información, nosotros también podemos hacerla llegar a nuestros clientes, publicarlas en las redes sociales de Migesa también para que también pues se vayan empapando mucho de estos temas, ¿no? Que es importante no dejarlos atrás. Así es, sí, claro que sí, se los paso el dato, el detalle. Pues muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Like, campanita, etcétera, etcétera. Hasta luego. A ustedes que tengan Hasta luego. buena tarde.